La distribución de Poisson. Los experimentos que producen valores numéricos de una variable aleatoria X definida como el número de resultados que ocurren durante un intervalo de tiempo dado o en una región específica se denominan experimentos de Poisson. Fíjense que hay que hacer esta distinción. Puede ser en un periodo de tiempo dado o en una región dada, es decir, puede ser en una longitud, un espacio de tiempo, un área o incluso un volumen. El intervalo de tiempo puede ser de cualquier duración, como un minuto, un día, una semana, un mes o incluso un año. Por ejemplo, un experimento de Poisson podría generar observaciones para la variable aleatoria X que representa el número de llamadas telefónicas por hora que recibe una oficina. Por otro lado, si se habla de regiones, la región específica puede ser el segmento de una recta, un área, un volumen o quizás una pieza de material. En tales casos, X podría representar el número de bacterias en un cultivo, ¿ok? En una placa de Petri, por ejemplo, o el número de imperfecciones en un rollo de tela, o en una lámina de acero inoxidable, o una lámina de aluminio embobinado. Un experimento de Poisson se deriva entonces de algo que se conoce como el proceso de Poisson, que tiene las siguientes características o propiedades. Primero, el número de resultados que ocurre en un intervalo o región específica es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo de tiempo o región del espacio disjunto. De esta forma, vemos que el proceso de Poisson no tiene memoria. Es decir, existe independencia entre un evento y el siguiente. Un evento de Poisson es independiente de otro evento Poisson dado. La probabilidad de que ocurra un solo evento, un solo resultado durante un intervalo de tiempo muy corto o en una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño de la región y no depende del número de resultados que ocurren fuera de este intervalo de tiempo o región dada. La probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo de tiempo corto o que caiga en tal región pequeña se considera insignificante. Históricamente, el término proceso se ha utilizado para sugerir la observación de un sistema en el tiempo. Por otra parte, es importante utilizar unidades de medida consistentes en el cálculo de las probabilidades, las esperanzas y las varianzas. ¿Por qué? Porque cuando veamos a continuación la función de masa, vamos a ver que esta depende de parámetros que son medibles, ¿ok? Según el tiempo o según la región con la cual se está trabajando. Veamos. Sea X una variable aleatoria de Poisson, entonces se denota como X sigue una Poisson de parámetros lambda y t, siendo lambda la tasa de ocurrencia del evento observado y t el ancho del intervalo o región de observación. Fíjense bien, vuelvo a leer. Lambda representa la tasa de ocurrencia y t el ancho. Veamos la función de masa. La función de masa es lambda por t. El resultado de lambda por t tiene que ser siempre un número adimensional. ¿Por qué? Porque si lambda representa una tasa de ocurrencia, por ejemplo, tantos eventos por minuto o tantos eventos por segundo o tantos eventos por día, la unidad de medida vendría siendo días a la menos 1, minutos elevado a la menos 1, segundos elevado a la menos 1, etcétera. ¿Lo ven? Y si t representa el ancho del intervalo o de tiempo, pues supongamos, si estamos midiendo lambda, tantos eventos por día, es decir, la unidad de medida de lambda es días elevado a la menos 1, t tiene que medirse también en días, de manera que cuando se ocurra este producto, días con días a la menos 1 se cancelan y entonces da como resultado un número adimensional. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque parte de los errores que también pueden ocurrir cuando se trabaja con la función de masa de la distribución de Poisson es que se trabajen con unidades que no son consistentes entre sí. Por ejemplo, que se trabaje con días a la menos 1 y con minutos para el valor de t, para el parámetro t. Entonces no es consistente. O a los días se pasa a minutos o los minutos se pasan a días. Lo importante es que tienen que ser consistentes para que cuando se produzca la multiplicación,
de parámetros dé como resultado un número adimensional. Fíjense que también tiene que ser adimensional el exponente del número de Euler. Fíjense, vamos a ver la fórmula con más detenimiento. La función de masa vendría siendo lambda t elevado a la x dividido entre factorial de x multiplicado por el exponencial de menos lambda t. ¿Okay? Para valores de x comprendidos entre 0 en adelante. Como pueden ver, Poisson es también una variable aleatoria discreta infinita numerable, no tiene fin, no tiene un número máximo. ¿Ok? Lo curioso es que como con las otras variables aleatorias discretas infinitas numerables, conforme se incrementa el número de eventos o los valores de x, su probabilidad se hace cada vez más pequeña. Bien. Las probabilidades más altas corresponden a los primeros valores de x, pero conforme vamos avanzando, se hacen cada vez más pequeñas e insignificantes, como pueden ver en esta tabla. La función de distribución acumulativa, bueno, simplemente sería la sumatoria de la función de masa. ¿Ok? La forma que tiene es el igual que las demás funciones de distribución acumulativa, es una función escalonada, que también tiene convergencia en 1. La convergencia, la demostración de la convergencia de la distribución acumulativa se las dejo planteadas aquí en la lámina, que ya ustedes pueden acceder a ella desde módulo 7, al igual que la deducción de la función generatriz de momentos. ¿Ok? Esta es más que todo información de carácter estrictamente referencial. En todo caso, lo que es importante es que sepan que la deducción de la esperanza y la varianza conduce a un mismo resultado. La esperanza o valor esperado es exactamente igual a la varianza, es decir, lambda por t, lambda por t. Si nos vamos a la ficha característica del modelo, bueno, sería entonces la notación. ¿Cuáles son los parámetros característicos de la Poisson? La tasa de ocurrencias y el espacio en que está ocurriendo ese evento. Los valores pueden ser 0, 1, 2, 3 en adelante. Es una variable aleatoria discreta infinita numerable. La función de masa tiene esta forma. La función de distribución acumulativa es la sumatoria de la función de masa directamente. La esperanza y la varianza valen lo mismo, lambda t, lambda t. Bien. Otra cosa importante que tiene el modelo Poisson es algo que se conoce como la composición y descomposición de modelos Poisson. Es decir, nosotros podemos generar combinaciones lineales de modelos Poisson. Consideremos un proceso de conteo Poisson que conduce a definir una variable aleatoria Poisson x como el número de eventos A que ocurre en un intervalo de tiempo de observación t, de manera que x sigue una Poisson de parámetros lambda t. Considere además que el evento A puede separarse en varios eventos A sub i, ¿ok? Siendo i de 1 hasta n, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, hasta A sub n. De tal manera que en el proceso de conteo pueden definirse otras variables aleatorias x sub i que también van a ser variables Poisson, ¿ok? Que ocurren en el mismo intervalo de tiempo t. Entonces, a cada x sub i puede denotarse como x sub i sigue una Poisson de parámetros lambda sub i y parámetro t. Es decir, para esas variables Poisson, x sub i, todas van a tener en común el parámetro t, pero se van a diferenciar entre ellas por el parámetro lambda. Se tiene que cumplir que la suma del valor que toma la variable Poisson x, por ejemplo, si quiero medir el número de la probabilidad de que ocurran 7 eventos Poisson, entonces x va a ser igual a 7, pero entonces las x sub i de la descomposición que sufre la variable Poisson x tiene que ser tal que cuando uno sume los valores que tomen x1, x2 hasta xn, sean tales que cuando uno los sume te dé exactamente igual a la Poisson original. Un ejemplo típico puede ser este. Si los defectos que se observan por centímetros cuadrados de un determinado producto laminar se clasifican en 3 clases: rayones, arrugas y golpes. Voy a hacer una pausa un momentico, disculpen.
Si los defectos que se observan por centímetros cuadrados de un determinado producto laminar se clasifican en tres clases: rayones, arrugas y golpes, y si el número de defectos que se observan sin discriminar la clase siguen un proceso Poisson, podemos definir las siguientes variables: sea Y una Poisson de parámetros lambda y, T, número de defectos en general observados, es decir, sin discriminar si es una arruga, un rayón o un golpe. Luego podemos definir x sub 1 como una variable Poisson de parámetros lambda x sub 1 t, que se refiere al número de rayones observados específicamente. X sub 2 se referiría entonces al número de arrugas y x sub 3 al número de golpes observados. Por lo tanto, se tiene que cumplir que y es la suma de x1 más x2 más x3 en la misma región t. ¿Ok? Se dice también que ocurre un proceso de composición de modelos Poisson si nosotros agarramos y sumamos las tres lambdas que tenemos aquí y nos tiene que dar como resultado la lambda de Y. ¿Ok? En el ejemplo anterior, como les dije, Y podemos agarrar y sustituir la lambda sub Y por la sumatoria de las lambdas sub X sub Y. Bien.